Capítulo 28, Los Terrans. La guerra había durado más de lo esperado por los Romegan. Los Zorakians eran un pueblo testarudo y su ansia de probar su valor los hacía muy peligrosos. La guerra no terminaría hasta que hubiera un claro vencedor. Las derrotas sufridas por parte de los Romegan habían consumido grandes cantidades de recursos y personal. Incluso con la anexión de varios miles de Chennaris, y su creciente población, cada día resultaba más difícil defender las estaciones planetarias. Debido a esta situación, se había decidido realizar exploración de otros sectores espaciales, un poco más alejados de lo que habían hecho en siglos pasados. En una de estas misiones de exploración, la nave MRH-115, que llevaba el nombre no oficial de Cazador Nocturno, Soforion Yamalien, en idioma Chennari, viajaba hacia un sector desconocido. El capitán de la Cazador Nocturno era el Rom Neliak Terine. Lo acompañaban el piloto Chennike Bosalamerin, Nike, el navegante Rom, Ravala Chemud, la ingeniero Rom, Tesius Roudi, la xenobióloga Chenoratimaledilo, el geólogo Rom, Brubir, Urgam, el xenoliguista y experto en comunicaciones Rom, Ugusor Comarc. Las naves de exploración habían cambiado mucho desde los primeros días de la expansión del dominio Romegan. La necesidad de mantener el constante abastecimiento de los astilleros, para la creación de naves carguero, requería tener naves exploradoras mucho más rápidas, con menor consumo de recursos y capaces de transportar a una pequeña tripulación con comodidad y seguridad. En su trayecto hacia la estrella Violedom, una gigante amarilla, Ugusor detectó una extraña señal. Inmediatamente dio aviso al capitán, que se encontraba en su habitación. ¿Qué es lo que sucede, Ugusor?, preguntó Neliak entrando a la cabina de mando. He detectado una inusual señal proveniente de algún lugar en este sector, respondió el Rom. ¿Es alguna sonda perdida Romegan?, cuestionó el capitán, observando a Ugusor. Según la Junta no había llegado hasta acá ninguna nave Rom, y es improbable que haya una nave Zorak en este sector. Y no, respondió tajantemente Ugusor, con consternación. No utiliza ningún lenguaje conocido, incluso el de los Chens. No he logrado descifrar el método de comunicación en el que está cifrada la señal. Sin embargo, es una señal que se repite cada intervalo. Sin intención de ofender, ¿no será un error en el sistema de comunicaciones o ruido espacial?, preguntó con tranquilidad Neliak. Y no, capitán, respondió categóricamente Ugusor. Pensé que podría preguntarme eso. He corrido los diagnósticos 4 veces para detectar un error en los sistemas y cada vez ha salido negativo. No hay ninguna ruta trazada anteriormente, observó Nike, el navegante. Ni siquiera en los primeros días de la expansión. Estamos en un sector inexplorado por los Romegan. No creo que hayan cometido algún error, pero eso fue antes de los Chens, bromeó Nike. No podría asegurar que no hubieran cometido equivocaciones antes de conocernos. Ninguna nave había llegado hasta esta distancia anteriormente, dijo el navegante Rom Ravala, mirando a Nike, quien le devolvió un gesto con la lengua de fuera. ¿Cuál es la señal? El capitán se dirigió a Ugusor. Es complicado interpretarla, mucho más ponerla en pantalla. Pero creo que he encontrado la forma de hacer una forma física de ella, como si fuera ruido espacial, dijo Ugusor. Es una señal en frecuencias que transmiten algunos objetos espaciales. La puso en la pantalla. ¿Qué estamos viendo?, preguntó Neliak. Cada átomo en el universo vibra a una frecuencia distinta, contestó Ugusor, sabiendo que todos poseían conocimientos básicos de física espacial. Los átomos de cada elemento vibran con una frecuencia única. La unión de átomos en elementos también crea vibraciones específicas. Estamos viendo el ruido espacial, es decir, la vibración de planetas y estrellas. Si aislamos las frecuencias de cada emisor, encontramos algo así. En la pantalla, al principio se mostraba una gráfica de ondas con múltiples señales. Al mover unos controles, Ugusor aisló 2 señales. Una perteneciente a la estrella cercana, la Violedom, sin forma y con picos aleatorios, la otra era pequeña y uniforme. Esta pertenece a Violedom, dijo señalando a la grande.
Con las señales de radio podemos detectar ciertos datos planetarios como temperatura, composición, presencia o ausencia de atmósfera, elementos que existen en un planeta. Cada una es diferente, y muestra señales irregulares, que se interpretan en los sistemas para dar forma a nuestras lecturas planetarias. Esta señal, señaló a la pequeña. Es la desconocida, su forma es claramente regular. Lo que significa que es una señal artificial. Comentó Horati, quien se había acercado. No es ruido espacial, es un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Preguntó el capitán. No puedo descifrarlo, aunque claramente es una especie de lenguaje. Respondió Brubir. Eso significa que proviene de una civilización inteligente. Cuestionó Ugusor. Definitivamente. Fue la respuesta de Brubir. Es difícil determinar el nivel de inteligencia, pero claramente están más avanzados tecnológicamente que los Oracochen antes de su encuentro con nosotros. Una especie, no conocida, que ha podido desarrollar tecnología espacial. Podemos determinar el origen de la señal. Ya estoy en eso, capitán. Dijo Ugusor. Es una señal débil, el origen debe estar cerca. Incluso las señales de radio de las estrellas lejanas llegan con más fuerza. Puedo trazar una ruta, si nuestro piloto, el honorable Nike puede hacer una espiral, de 5 vueltas, manteniendo una distancia constante en cada vuelta. Parece que estás aprendiendo a realizar bromas, Ugusor. Dijo riendo Nike. ¿Qué distancia necesitas? Toma como base la distancia de la estrella Violedom y el planeta más cercano. Indicó Ugusor. Ravala, dame los datos necesarios. Solicitó el Chen Nike. Una vez obtenidos los datos, Nike llevó a la nave a realizar la espiral, manteniendo siempre la constante. Era un piloto hábil. Después de completar la espiral solicitada, Ugusor pudo trazar eficazmente el origen de la señal. Tras unos sencillos cálculos, Nike se dirigió hacia las coordenadas que le había facilitado Ugusor, con base en la triangulación de la intensidad de la señal al realizar la maniobra de navegación en espiral. Tomó más tiempo del esperado encontrar el origen de la señal. Los miembros de la tripulación estaban alertas a todas las señales que pudiera recibir la cazador nocturno, sin embargo, el origen de la señal resultó ser un objeto, que flotaba en el espacio. El objeto era extraño, aunque claramente fabricado por un ente xenobiológico, es decir, de una especie inteligente, aún no conocida por los Romegan. El objeto era grande, no podía entrar por la bahía de carga, por lo que tendrían que salir al espacio para realizar una inspección en el espacio. El capitán Neliak, la xenobióloga Horati, y Theseus Roudi el geólogo, una vez vestidos con sus trajes espaciales, salieron de la cazador nocturno para inspeccionar el extraño objeto. La mayor parte del objeto era una gran antena cóncava, con una base pequeña donde los exploradores espaciales pudieron encontrar una placa de un metal color dorado, bastante conocido y usado para desarrollar circuitos electrónicos, en el cual pudieron ver unas siluetas, similares a los Rom, Sorakichen. La sorpresa no pudo ser contenida. Era la primera vez que los Romegan encontraban tecnología que no hubiera sido parte de sus diseños. Incluso las naves Sorak provenían del conocimiento de los Romkians. Sin embargo, este objeto era muy distinto, su fuente de poder no emitía señales perceptibles a los sistemas de la cazador nocturno. En la placa, además de las siluetas, encontraron dos extrañas imágenes que, a simple vista, carecían de sentido. Con el uso de herramientas separaron la placa y la llevaron dentro de la nave para su estudio. La señal ya había sido registrada, y nada más en el objeto parecía tener importancia. Así que Neliak, Theseus y Horati regresaron a la cazador nocturno con la placa de color dorado. ¿Qué estamos viendo? Preguntó Neliak a todos los tripulantes de la cazador nocturno. El metal del que está hecho es claramente de oro, un metal que se forma en los primeros días de un sistema estelar. Dijo Brubir. Las siluetas representan dos seres vivos, con características similares a los Romegan, los Sorakians y Chennaris. Comentó la xenobióloga Horati. Esta imagen detrás de las siluetas parece ser un esquema del objeto que transportaba la placa. Mencionó la ingeniera Theseus. Aquí tenemos una representación de un sistema estelar.
indicó Ravala, el navegante. Es un sistema burdo, pero el centro es una estrella. Estas líneas que emergen del centro, terminan en un punto que puede representar un planeta. Las líneas están formadas por puntos y rayas, lo que claramente significa la distancia a la que se encuentran de su estrella. Estos seres incluso marcaron el planeta del cual salió la pequeña nave. Dijo Nike, riendo. Era un Chen de carácter alegre. El tercer planeta tiene una flecha hacia la nave. Entonces es una especie de descripción del sistema al que pertenece este objeto. Comentó Neliak. Quienes construyeron la pequeña nave nos están diciendo cómo encontrarlos. ¿Qué es lo que haremos? Preguntó Ravala. Nuestra misión es encontrar un sistema con suministros para el dominio. Las reservas de cristal disminuyen con cada día que pasa. No hemos encontrado un planeta con yacimientos abundantes. Solo asteroides o planetas enanos. Enviaremos un mensaje a la nave más cercana, con la imagen de la placa y de la pequeña nave. Neliak se volvió a Ugusor. Tenemos un registro del mensaje sonoro, ¿verdad? Sí, capitán, se grabó automáticamente. Seguiremos con la búsqueda de recursos para el dominio, como nos fue asignado. Dijo Neliak. Haremos una inspección en los sistemas estelares cercanos para encontrar, de ser posible, yacimientos abundantes de cristal, metales necesarios y demás elementos. No obstante, su voz adquirió un tono imperativo. Sabiendo cómo es el sistema al que pertenece esa placa, en nuestra exploración podríamos encontrarlo. Así que nuestro valeroso capitán nos pide que realicemos una misión extra, dentro de nuestra misión principal. Dijo Nike riendo. Me agradan las misiones encubiertas. No es tan difícil sabiendo lo que buscamos. Indicó Ravala. Sabemos que el sistema cuenta con 9 planetas, el tercero es el mundo origen de esta nueva especie. Tiene tecnología, por lo cual nuestros sistemas podrán ubicarlo. Sin embargo, hay 107 estrellas cercanas, los instrumentos requieren una distancia mínima para correr los análisis necesarios. Entonces es imperativo que nos demos prisa. Ordenó Neliak. Comencemos por la más cercana, de ahí partiremos para la siguiente. La pequeña nave no tenía un sistema de propulsión necesario para avanzar a gran velocidad, por lo que, siguiendo una deducción lógica, es más probable que provenga de la más cercana. Gran capitán, sé que es muy listo, por eso es el capitán. Bromeó Nike. Pero, ¿cómo es que esa es una deducción lógica? Esta especie está comenzando a conocer el universo. Mencionó Neliak. La pequeña nave no tiene la tecnología suficiente para hacer un viaje, por lo que fue enviada para contactarnos. Así que, sabían que veníamos en camino. Dijo Nike riendo. No son tan atrasados, además leen el futuro. Lo que el capitán está diciendo es que están en la primera fase del desarrollo de tecnología espacial. Comentó Ravala. Por lo tanto, lo primero que están haciendo es explorar con objetos no tripulados, así determinan distancia, tiempo y energía requerida para transportarse de un punto a otro. Primero en su sistema. Si su tecnología hubiera alcanzado el nivel adecuado, continuó Neliak. La siguiente generación de naves recorrería distancias en menos tiempo, por lo que habrían alcanzado a esta en poco tiempo. Mandan una nave con un mensaje, coordenadas para la ubicación de su mundo, esperando que una especie más avanzada. Los Supremos Romegan, dijo Nike. Es suficiente, Nike, ya basta de bromas. Horati le dio un pequeño golpe en la cabeza a su compañero Chen, quien cayó de inmediato. Afortunadamente fuimos nosotros, y no los Zorakians. Neliak puso una mano sobre la cabeza de Nike, le caía bien, su humor era algo distinto a lo conocido comúnmente por los Romegan. La cazador nocturno tomó rumbo a la estrella cercana. El sistema planetario estaba compuesto por 9 mundos con características tan impresionantes como no habían visto anteriormente. Había un gigante gaseoso, lo cual no era extraño, también había otro gigante gaseoso con un sistema de anillos excepcionalmente grande, los anillos eran más grandes que el propio diámetro del planeta, había 2 gigantes de hielo, cuyo centro contenía grandes yacimientos de cristal. La decisión de Neliak había sido acertada, con base en una deducción lógica.
habían encontrado el sistema de origen de la pequeña nave. En el tercer planeta, Neliak suponía que encontraría a esta nueva especie, capaz de crear tecnología espacial. La misión de la Cazador Nocturno era encontrar planetas o cuerpos celestes con yacimientos de cristal, lo que proporcionaría energía para las naves y tecnología Romegan. Neliak sabía que, aunque era muy importante el hallazgo de una nueva especie, con la guerra encima del dominio Rom, lo más importante era conseguir recursos para abastecer los astilleros espaciales para la creación de nuevas naves. Desviarse de esa misión podría traer consecuencias sobre su posición como capitán, incluso, sobre su ciudadanía Rom. Tenía que dirigir a la nave para completar la misión, la cual se centraba en encontrar yacimientos de cristal, lo que había conseguido. Había yacimientos de cristales en los dos gigantes de hielo del sistema en el que se encontraban. Los sistemas de la Cazador Nocturno debían registrar la cantidad de cristales dentro de la corteza planetaria, las temperaturas máximas y mínimas, efectos atmosféricos, presencia de elementos metálicos y gaseosos requeridos para la construcción de tecnología espacial y doméstica. Este análisis llevaba muchos días para poder enviar un informe confiable a la Junta ROM. Sin embargo, en ese sistema estelar, además de los cristales, había la presencia de una nueva especie, que tenía cierto nivel tecnológico. Mientras los sistemas realizaban los escaneos necesarios, Ugusor utilizaba la tecnología de comunicaciones para intentar descifrar las extrañas señales que provenían del tercer planeta. Al entrar en la órbita de séptimo planeta, la Cazador Nocturno comenzó a recibir una infinidad de señales provenientes del tercer planeta. ¿Ha habido un progreso descifrando las señales?, preguntó Neliak a Ugusor. Son cientos de miles de señales, que se interponen unas sobre otras, contestó Ugusor con pesadez. Estamos desarrollando un programa para aislar, al menos, una señal, mencionó Theseus. Si logramos hacerlo, podremos descifrar la señal aislada y transcribirla a un modelo de interpretación sonoro o visual, indicó Ugusor. Realizar los escaneos planetarios limita la capacidad de los sistemas para completar el programa que desarrollan, informó la Chenorati. Hacemos uso de la mayor parte de los sistemas para el mapeo telemétrico en el octavo planeta, para completar los análisis básicos de un reporte completo, dijo Theseus. Si completamos el mapeo telemétrico, mencionó Neliak, de los dos gigantes de hielo, y mandamos los datos a la Junta, tendremos en poco tiempo como compañía naves de extracción. Completando la misión, lo que me permitirá, con los datos obtenidos por Ugusor, solicitar hacer una exploración al tercer planeta. Somos un equipo de exploración elemental, y oh ilustre capitán, dijo con una sonrisa Nike, con su acostumbrado sentido del humor. No de búsqueda de inteligencia. Hay equipos especializados para eso, según me enseñaron en el colegio. Confío en las habilidades de cada uno de ustedes. Neliak habló con orgullo. Recorrió la cabina posando su mano derecha en los hombros de su tripulación. Han demostrado ser una tripulación eficiente. Sus conocimientos son suficientes para realizar una misión de contacto. Después de todo, fue esta tripulación la que descubrió la existencia y localización de esta especie. Y tengo una respuesta confiable del programa de desencriptación, dijo Ugusor con emoción. Y ponla en pantalla, indicó Neliak. La pantalla mostró una imagen sorprendente. En ella se mostraban paisajes de un mundo, montañas, ríos, lagos, extrañas criaturas de una belleza sin igual, cada una más hermosa que la anterior. Una voz, ininteligible para la tripulación, hablaba con emoción. Después de las imágenes de los paisajes y criaturas, la pantalla mostró a seres de color pálido, vestidos con extraños atuendos, usando armas de las cuales salían proyectiles que destruían todo a su paso. La belleza del mundo se veía destruido por una especie caótica, violenta, salvaje y hostil. Lo siguiente mostraba el mundo devastado, los mares secos y la tierra estéril. Y es imposible, dijo Neliak. ¿Qué clase de ser mata su mundo? La voz de Nike había perdido su humor y había sido reemplazado por el horror. Estos terceros son una amenaza peor que los Ihamat, dijo Horati. Tengo otra señal que el programa descifró, indicó Ugusor.
La pantalla mostró a los seres, un macho y una hembra, avanzando por un campo verde, con vegetación de una belleza indescriptible, tomados de sus manos, cargando a un pequeño ser, envuelto en telas. Los tres reían con felicidad. Los rasgos de estos seres eran similares en muchos aspectos a los Rom, Chen y Zorak. Pero había algo extraño, por donde avanzaban no había signos de la destrucción causada en la anterior señal. ¿En dónde se encuentran? ¿Es antes o después de la destrucción de su mundo? Preguntó Ravala. Parece el mismo mundo, pero sin señales de la devastación. Indicó Brubir. No tiene sentido. Observó Horati. Se muestran felices, sin preocuparse por un desastre previo o futuro. Tengo otra señal descifrada. Dijo Ugusor. La imagen era más extraña que las anteriores, en ella se mostraba a los seres desafiando la gravedad, volando sin algún sistema de propulsión, mientras combatían a un monstruo del tamaño de una montaña. De sus manos y ojos, salían descargas de energía que destruían carne, metal y piedra. ¿Qué clase de criaturas son las que habitan ese planeta? Preguntó Nike con asombro. No tiene ningún sentido lo que hemos visto. Indicó Neliak. Tengo una nueva señal descifrada. Informó Ugusor. La imagen mostraba a una hembra, sentada frente a una especie de mesa. Hablaba con tranquilidad mientras, al fondo, se mostraban ciertas imágenes. Cuando ella hablaba, imágenes iban pasando, como si narrara lo que acontecía. Las imágenes mostraban algunos eventos cotidianos, la mayor parte de ellos constituían escenas sin sentido, alguna especie de vehículos destrozados, otros seres hablando o una especie de asamblea, donde cientos de seres rodeaban a unos cuantos, todos dentro de un gran complejo. Necesitamos la traducción del audio. Dijo Neliak con aplomo. No es posible una traducción sin saber dónde comenzar. Indicó Ugusor. He logrado descifrar el código para la transcripción a imagen y sonido. Pero, sin una base lingüística, sin una forma por donde comenzar, me será muy difícil. Podría tardar años. Para suerte de la tripulación de la cazador nocturno, una de las señales contenía una transmisión en la cual, unos muñecos, hechos de alguna especie de tela, enseñaban el lenguaje, partiendo de las imágenes de criaturas u objetos, de los cuales explicaba cómo estaban formados sus nombres. La transmisión ayudó a comenzar a descifrar el lenguaje de la nueva especie, la cual llamaron Terens, partiendo de la imagen del planeta y su composición lingüística. Con esta inesperada ayuda, Ugusor pudo, en poco tiempo, construir un programa de transcripción e interpretación. Así supieron que algunas de las transmisiones recibidas eran parte de un sistema de entretenimiento, falsas, otras mostraban descripciones históricas y había algunas que narraban hechos actuales. Antes de la llegada de la delegación de embajadores de la Junta de Ciencias, Tecnología y Exploración Espacial Romegan, la tripulación de la cazador nocturno poseía un amplio vocabulario del lenguaje Teren. Veían las transmisiones que llegaban, a través del espacio, a la nave, intentando aprender sobre su cultura, historia y costumbres. Es una especie altamente caótica. Dijo Horati. Su mundo es hermoso, posee una gran variedad de especies animales y de vegetación, sin embargo, destruyen todo a su paso, consumen todos los recursos, se reproducen sin control. Su tecnología es más avanzada que cualquiera que hubieran podido diseñar los oráculos Chens. Indicó Theseus con amargura. Pero la utilizan para lastimarse, para destruir y envenenar su medio ambiente. Sin embargo, también son capaces de construir cosas muy bellas. Observó Neliak, quien había gozado con algunos sonidos que creaban los Terens con instrumentos musicales. Su música es hermosa. Los registros históricos muestran que, muchos años atrás, construyeron hermosos templos. Comentó Brubir. Destruidos por su misma naturaleza violenta, en guerras internas. Lo que conocemos de los Terens es muy poco. Dijo Neliak. La decodificación de sus transmisiones nos ha ayudado para darnos una idea de cómo es su sociedad, pero sin un contacto directo con los Terens, nuestro entendimiento de su civilización es mínimo. Es posible que sean más peligrosos que los Zorakians, o quizá la clave de la victoria contra ellos.
Hemos recibido una noticia de nuestra solicitud para realizar una misión de contacto. Preguntó Nike. Somos los que, actualmente, conocen mejor a estos Terrans. Dejarnos fuera de la misión sería desperdiciar el conocimiento que hemos adquirido. Sabemos más de su cultura e historia de lo que los honorables diplomáticos de la Junta podrán saber cuando lleguen. La respuesta que siguen dando es que tendremos que esperar a que llegue la delegación. Contestó Ugusor. Pero concuerdo con el pequeño Nike, sería un desperdicio de valiosos recursos dejarnos fuera de la misión de contacto. Llamar a Nike pequeño era una especie de broma rom, pues como Chen era más alto que cualquier Romegan. Sin embargo, su carácter era alegre, como el de un Chen nato. Haremos lo que se nos indique. Dijo Neliak con un tono de autoridad. Nuestra responsabilidad es para con nuestras especies, las cuales ahora se encuentran en peligro. Pero insistiré en que sean incorporados nuestros conocimientos y habilidades en la misión. Cuando la delegación de diplomáticos llegó a la órbita del séptimo planeta, al cual habían hecho múltiples análisis para conocer la mayor parte de su estructura geoquímica, se les permitió unirse a la misión de contacto. La Cazador Nocturno se uniría a las 3 naves diplomáticas Romegan. Su misión sería estudiar a los Terrans, aprender de su historia, cultura y determinar si podrían confiar en ellos para integrarlos en el conflicto con los Zorakians. La misión era muy importante, pero también debían evitar extender su estudio más allá de lo necesario. No obstante, era imperante evaluar con lógica los beneficios, ventajas y habilidades que podrían proporcionar los Terrans, sin dejar de analizar los defectos, violencia y capacidad de autodestrucción que poseían. Sería una misión que duraría años, tiempo en el cual el Domino Rom intentaría contener el ataque Zorak. La Cazador Nocturno y las 3 naves de la delegación diplomática dejaron la órbita del séptimo planeta 126 días después del descubrimiento de la sonda espacial. Avanzaban lentamente, mientras sus sistemas transcribían las señales recibidas, aprendiendo, cada día, más de los Terrans. Ugusor había compartido con las otras naves el programa para la decodificación de la señal y lenguaje, para que pudieran interpretar la señal sus sistemas y reproducir las imágenes y sonidos. Cada 3 días, los capitanes de las 4 naves se reunían en la Corazón de Estrella, la nave principal de la delegación. Ahí informaban sobre lo que habían aprendido en las transmisiones, debatiendo sobre lo que veían como positivo y como un problema de la especie Terran. Sus transmisiones son confusas e incluso contradictorias. Dijo Menander Ampli, uno de los diplomáticos embajadores que acompañaban a la Cazador Nocturno a estudiar a los Terrans. Indicó Neliak, quien tenía más experiencia. Sus transmisiones son internas, con las transmisiones. No fueron hechas para una inteligencia externa a su mundo. Por lo que hemos podido aprender, incluso dentro del mismo mundo hay más de un centenar de divisiones y otros tantos lenguajes. Hemos descifrado solo 5, que tienen una raíz lingüística común. Sabemos eso claramente, capitán. Refutó Touki Farad, otro de los diplomáticos embajadores. Sin embargo, si deseamos tener una clara percepción de su naturaleza, es importante descubrir cuáles de estas transmisiones son los registros históricos, separándolos de las que son para entretenimiento. Es claro que los Terrans no pueden volar ni lanzar descargas eléctricas de su cuerpo. Dijo Neliak con autoridad, consciente de que su conocimiento sobre los Terrans era mayor que los diplomáticos, quienes recién habían llegado y no habían visto tantas transmisiones como él. No obstante, en estas transmisiones hay una parte subyacente de su naturaleza, en donde se reconoce el valor de afrontar peligros, su disposición para corregir errores y salvar a sus congéneres. Hay valor en esta especie, hay determinación para salvar a quien esté en peligro. También hay ambición de poder, comentó Darmat Brandy, el tercer diplomático embajador. Subyugación de pueblos enteros ante deseos personales. Se matan entre ellos por un pedazo de metal, por comida o por deseos sexuales. Existen cientos de razones por las que los Terrans hacen daño a ellos mismos, a su mundo y a todo lo que es diferente. También son piadosos y capaces de crear cosas maravillosas. Continuó Neliak. Su música es algo que no podemos ignorar. Una especie capaz de crear algo tan hermoso debe tener cualidades para desarrollar algo más que dolor, sufrimiento y muerte.
he escogido algunas transmisiones, durante el tiempo que esperábamos su llegada, para que pudieran analizarlas. Si viéramos las transmisiones que eligió, capitán, dijo el diplomático embajador Touki, se comprometería la objetividad de un estudio sobre su cultura y naturaleza. Nuestra misión consiste en observar desde distintos puntos de vista, propios de cada uno de nosotros, para poder presentarlos en esta mesa. A diferencia de lo que pasó en Dihardey, con los Zorakians, ahora tenemos menos tiempo para determinar si es prudente realizar un contacto con esta especie. También tenemos estas transmisiones, de las cuales aprendemos un poco de ellos. Pero lo que hemos visto hasta ahora, solo es caos y destrucción. Los Zorak podían ser implacables y violentos, pero viven bajo estrictos códigos de honor. Y ahora ellos amenazan el dominio Romegan. Comentó con brusquedad Neliak. Por esto estamos ante la posibilidad del colapso de la civilización Rom. Necesitamos ayuda. Cada día, los Zorak conquistan estaciones planetarias. Hemos podido detenerlos por más de 700 años. Mencionó Darmat. Aunque es cierto que cada vez es más difícil detenerlos, aún con la ayuda de los Chens. Los Romegan no hacemos uso de la violencia, en ninguna de sus formas, dijo Menander, quien se había mostrado pensativo en el debate. No poseemos una mente capaz de concebir una guerra. Los Chens son aliados que conocen el combate, pero su naturaleza no es violenta como los Zorak, solo nos ayudan a contenerlos. Sin embargo, existen Terens con mayor capacidad para la violencia, como hemos visto en sus transmisiones. Observó Darmat con recelo. No tenemos 20 años para realizar un análisis de su naturaleza antes de realizar el contacto. Dijo Neliak observando a los demás. Debemos conocer cuál es la situación actual de su mundo, su verdadero potencial para lo bueno y lo malo. Necesitamos llegar a Terra lo antes posible, conocerlos directamente y pensar en nuestro siguiente paso una vez que tengamos la información suficiente. Las 4 naves llegaron a una distancia segura, la cual era el doble de la distancia a la cual orbitaba el gran satélite de Terra. Ugusor informó que había una gran cantidad de objetos mecánicos rodeando el planeta, presumiblemente como medida de protección, aunque no se detectaba mucha energía emanando de ellos. No obstante, desde esa distancia podían realizar los escaneos necesarios para conocer el estado del mundo. Lo que los sistemas detectaron horrorizó a los Romegan. Terra era un mundo que agonizaba. Muchas de las transmisiones recibidas habían mostrado un planeta azul, con grandes océanos y colosales campos verdes, con infinitas especies animales y vegetales. Lo que los instrumentos de monitoreo revelaron era algo completamente diferente. Los azules océanos luchan grises, la vegetación que cubría el 80% del suelo Terren ahora solo existía en un 30%. La vegetación había sido suplantada por estructuras para habitar, grandes ciudades con poca o nula vegetación. Era un planeta mediano, con un gran satélite, de 1/4 parte de su mundo matriz. Un planeta singular claramente, con una especie muy extraña que había sobrepoblado su único hogar, arrasando con todo en su expansión, sin control ni cuidado. Nuevamente volvieron a reunirse los capitanes de las naves, de la cazador nocturno estaba Neliak Terine, del aviento estelar estaba Menander Ampli, el diplomático embajador en jefe, de la Nova estaba Touki Farati, de la estrella valerosa estaba Darmat Brandi. Menander fue el primero en hablar, como correspondía a su rango. Es un mundo de pesadilla. Es un mundo con una especie ingenua, tonta, pero no veo maldad en ellos. Comentó Neliak, quien, a través de las transmisiones recibidas, había aprendido a apreciar a los Terens. Conocimiento sin guía, tecnología sin dominio. El capitán Neliak es benévolo. Dijo Touki. Quizá también sea algo ingenuo. Los Terens son peligrosos, para ellos y para la galaxia. Es posible que las transmisiones recibidas, donde veíamos un mundo azul y verde, solo fueran simples engaños, como su capacidad para volar. Indicó Menander. Yo creo que provienen de años atrás, muchos, y que, debido a una densa estática espacial, no hayan podido viajar mucho más rápido, quedando atrapadas en el espacio. Dijo Darmat. No es posible acabar con un mundo en pocos años.
También puede haber sucedido que un evento natural de proporciones catastróficas llevara a los Terens y a su mundo a este punto. Neliak intentaba dar razones para justificar a los Terens, pues no creía que fueran culpables de la destrucción de su propio mundo. Es posible, pero poco probable, comentó Menander. Tendrían que haber sucedido durante muchos años y continuamente, lo que posiblemente también habría acabado con los Terens. La información que tenemos es insuficiente, aun cuando poseemos cientos de transmisiones. La mayoría de ellas cuenta historias, y tienen poco, o nada, que ver unas con otras. Necesitamos una perspectiva real de la historia de los Terens, para ello una señal, proveniente de la cazador nocturno, interrumpió la sesión. Se les dio indicaciones a todas las naves que no interrumpieran la sesión. Dijo Menander por el comunicador. ¿Cuál es el motivo para incumplir con esa indicación? Preguntó con enfado. Lo lamento, señor. Ugusor usó un tono de disculpa. Pero he podido interpretar una nueva serie de señales, que solo están presentes en la órbita superior de Terra. ¿Qué tipo de señal? Preguntó Menander, ahora intrigado. Es un tipo de señal interactiva, señor. Respondió Ugusor. ¿A qué te refieres con interactiva, Ugusor? Preguntó Neliak intrigado. Parece ser una red planetaria de información. Contestó Ugusor con alegría. Tiene miles de millones de datos almacenados, y podemos acceder a ellos. Tiene un sistema primitivo de almacenaje e interacción, pero estamos creando un programa que nos permita instalarlo en nuestros sistemas para acceder con mayor velocidad a los datos almacenados. ¿Cuánto tardarán? Menander cuestionó a Ugusor. Una vez que descubrimos la base de su tecnología de cifrado, no tardaremos más de un par de horas. Respondió con tranquilidad, a través del comunicador. Enviaremos a los ingenieros de comunicación para que lo ayuden, así terminarán antes. Menander cortó la comunicación, después se dirigió a los capitanes. Comeremos algo en lo que esperamos. Cuando hayan terminado, procederemos a revisar este programa para ver si podemos descubrir algo. Los capitanes comieron las provisiones que llevaban sin tocar el tema de los Terens. Hablaron sobre la guerra y las condiciones en las que se encontraba el dominio. Touki mencionó que había estado en un enfrentamiento con los Zorakians, defendiendo con tenacidad la estación planetaria de Yuro 05, un mundo con un vasto yacimiento de cristales y agua. Fuimos atacados por 6 naves. Los Chens nos ayudaron a diseñar una estrategia efectiva para defendernos, logramos inhabilitar 4 de sus naves, permitiendo que rescataran en las 2 restantes a sus compañeros. Las naves fueron confiscadas. ¿Qué tanto difieren sus sistemas de los nuestros? Preguntó Darmat intrigado. Usan el lenguaje Zorak, pero la base de sus sistemas es ROM. Respondió Touki. Mis ingenieros lograron ponerlas en funcionamiento en poco tiempo. Las llevamos a Asperio, y ahí las entregamos a la Junta. ¿Cuánto más durará? Darmat no pudo terminar su pregunta, una transmisión proveniente de la cazador nocturno interrumpió la conversación. La desencriptación de la red de información y comunicaciones de los Terens había terminado. Se estaba enviando al aviento estelar, nave de Menander, el programa para acceder a la red. Racle Dafin, ingeniero de comunicaciones del aviento estelar, entró a la sala de conferencias poco tiempo después. Ugusor hizo un buen trabajo al descifrar la señal. Reconoció Racle. Con nuestra ayuda se pudo crear un programa de voz. Creo que será interesante para ustedes. A insistencia de Ugusor, por ser quien descifró el código, se le puso al programa el nombre de su hija, así que podemos hacer preguntas refiriéndonos al programa como Yula. La voz de Racle tenía un tono de vergüenza. Yula, historia de Terra. La computadora del aviento estelar comenzó la decodificación de la información y realizó una traducción de los datos almacenados en la red Teren. Durante varios minutos, la voz artificial de Yula comenzó a narrar la historia de Terra, mostrando imágenes tomadas de la red Teren. Así, los Romegan comenzaron a aprender sobre este mundo. Descubrieron que era una especie joven, con menos 40.000 años de historia guardada en registros. 200 años antes, la tecnología que utilizaban era básica, similar a la encontrada en los mundos Chen y Zorak.
200 años en los que habían desatado una tecnología que había consumido su mundo. El programa Yula, enlazada a la red Terran, permitía a bases de datos extensas de cada época, personajes sobresalientes y datos inusuales, algunos relevantes, otros inútiles. Con esta nueva información, los Romegan, apoyados por los Chenaris, pudieron descubrir información de gran importancia para su misión. Descubrieron cómo estaban organizados, históricamente los Terrans, divididos en grupos de ciudades, cada grupo gobernado por uno o varios líderes. Esa era una de las mayores complicaciones de su historia, la división social, cultural y religiosa. Los Romegan desconocían cómo funcionaba, pero los Chenaris tenían dioses, al igual que los Zorakians. Este conocimiento proporcionado por los Chens, ayudó a entender cómo es que una sola especie poseía tal fervor hacia lo intangible e inexplicable, adorando cada facción de humanos a una deidad diferente, lo cual había sido causante de muchos conflictos. También aprendieron que había entre los Terrans, individuos preocupados por el futuro de la especie, los cuales analizaron sus propios defectos, virtudes y potencial para ser una gran civilización. Muchos de ellos fueron olvidados, otros fueron perseguidos, y otros fueron adorados con la misma devoción que sus dioses. Los datos a los que podían acceder eran infinitos, por lo que les tomó varios días revisar la historia, otros tantos días comprender el desarrollo intelectual, del cual se derivaban muchas divisiones sociales. Cada nave tenía la encomienda de analizar información procedente de la red Terran. Los capitanes se reunían cada 3 días para comentar la información que hubieran descubierto, aquella que sirviera para entender de mejor forma a los Terrans. Durante 186 días, las tripulaciones estuvieron revisando la historia Terran. Cuando los suministros comenzaban a bajar, una nave partía hacia una de las estaciones espaciales cercanas al dominio para entregar un informe y abastecerse de provisiones. Esta nave regresaba para entregar lo obtenido a las otras naves. Ugusor Cormac había demostrado ser un excelente ingeniero de comunicaciones y xenolingüista, apoyado en la xenobióloga Chenora Maledilo. Pudieron descubrir que había un grupo de Terrans que durante muchos años había considerado que diversos sucesos, a lo largo de la historia de los Terrans, habían sido producidos por los llamados aliens, seres provenientes del espacio, cuyos objetivos eran indescifrables. Sin embargo, les dio un punto de partida para realizar un primer acercamiento. Estos Terrans estaban ansiosos por conocer una especie proveniente de otro mundo, lo cual los convertía en candidatos idóneos para realizar un contacto menos perturbador, más amistoso. La información se compartió con las otras naves y una nueva asamblea se realizó con los capitanes de las naves. Cada una tendría la misión de hacer un contacto con un Terran diferente, para intentar conocer de forma más adecuada la forma en la cual acceder a los mandos de los diferentes grupos de ciudades, llamados países, para lograr establecer la misión diplomática a la que habían sido asignados.